Bendiciones, amados hermanos, en esta noche les bendecimos en el nombre de Jesús, ya que Dios nos permite en esta noche poder estar delante de ustedes, delante de Dios, para poderles llevar un mensaje en esta noche que el Señor ha puesto en el corazón de nuestro amado hermano y pastor Hernando Mejía, donde él ha recibido una palabra de parte del Señor y nos la ha indicado para poderla trasladar en este tiempo. Y queremos que hoy en este tiempo la pasemos, usted y yo, en este tiempo que vamos a estar acá transmitiendo. Yo quiero que esta palabra sea de bendición para usted. Así que donde quiera que usted me esté escuchando, ahí en casa, en este momento, tome un tiempo para poder dedicar este tiempo, para poder juntamente conmigo poder escudriñar la palabra y que este mensaje sea de bendición para su vida y para todos aquellos que nos estén escuchando. Yo les bendigo en este momento, donde quiera que me estén escuchando, declarando una palabra de paz para su vida, una palabra de bendición para donde usted me esté escuchando. En el nombre de Jesús, no importa la circunstancia, no importa el momento, la situación que podamos estar viviendo, Dios siempre tiene una palabra que nos edifica en este tiempo. Amén. No quiero perder mucho tiempo en esto. Solo quiero que por favor me acompañe a orar en este momento, ya que necesitamos la dirección de Dios, necesitamos la dirección del Espíritu Santo, para que hoy en esta noche usted y yo podamos ser edificados. Acompáñeme a orar allí donde está en su hogar. Si usted ya se conectó, acompáñeme, y si va a conectarse en estos minutos que vienen, pues le bendecimos en el nombre de Jesús. Pero en este momento acompáñeme a orar delante de Dios para que pidamos la dirección en esta noche y que Él nos revele su palabra y que usted la pueda entender allí donde usted esté. Acompáñeme en este momento. Padre que estás en el cielo, yo te bendigo en este momento, Señor, por la oportunidad que nos das de estar delante de ti en esta noche. Gracias por esta oportunidad, Señor, que nos das de poder dirigirnos delante de este pueblo maravilloso, Señor, de estos hermanos y hermanas, donde quiera que nos puedan estar viendo y escuchando, Señor. Les bendecimos en este momento, pero hoy vengo a pedirte, Señor, por favor, que en esta noche tú nos reveles tu palabra, por tu Espíritu, Señor, que traigas el entendimiento a nuestras vidas, y que en esta noche nosotros podamos ser edificados por tu palabra. Desde ya, Señor, todo ambiente contrario a tu voluntad, Señor, lo traemos a la obediencia tuya, Señor. Los ambientes, Señor, sean saturados de tu presencia, Señor, y todo obstáculo, Señor, sea quitado en el nombre poderoso de Jesús. En esta noche te damos gracias y te pedimos, Señor, que las palabras que salgan de nuestra boca, Señor, sean de edificación a quienes nos estén viendo y escuchando en este momento. Si alguien está enfermo, en el nombre de Jesús, desde este momento, Señor, declaramos sanidad donde quiera que esté. Si alguien está pasando, Señor, un momento de tristeza y de dolor, en el nombre de Jesús trae alegría y trae, Señor, consuelo a la vida de esta persona, Señor, donde quiera que esté, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Así es que, hermanos, quiero que aliste su Biblia, o no sé si tiene una tablet, no sé si tiene un teléfono, alístelo allí donde está usted, porque en esta noche vamos a estudiar la palabra de Dios. Hoy quiero tocar un tema que se ha estado predicando en estos días, y es acerca de la oración y el ayuno. Hoy quiero que usted me acompañe al Salmo capítulo 32 y verso 6. El Salmo 32 y verso 6 dice así: Por esto orará a ti todo santo,
en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas. Me interesa la primera parte donde dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Y hay otra palabra también en Isaías 55:6 que dice también, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Amén. Mire qué glorioso lo que nos dice la palabra del Señor en el Salmo y en Isaías. Lo que dice que buscad a Jehová mientras puede ser hallado y llamadle en tanto que él está cercano. Dice, se recuerda que desde el momento que el hombre fue separado del huerto, dice la palabra de Dios que desde ese momento, dice que se cortó una comunicación que el hombre tenía con Dios. Se recuerda que Adán dice que dentro del huerto tenía una comunicación directa con Dios. O sea, no tenía necesidad de Adán de orar quizás como hoy nosotros oramos o como nosotros pedimos o clamamos a Dios, porque él tenía una comunicación directa con Dios. Entonces, él podía contemplarlo, porque cuando usted lee, cuando dice que ellos fallaron, dice que Jehová se paseaba por el huerto, y cuando ellos lo oyeron que él se paseaba por el huerto, dice que ellos tuvieron temor, tuvieron miedo, y dice que se escondieron, de tal manera porque ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. Y de tal manera que como ellos estaban desnudos a causa de la desobediencia que ellos habían tenido, dice que Dios lo que hizo fue cubrir su desnudez que ellos tenían, y de ahí, después de haber cubierto su desnudez, que esta es una figura que era una figura para el tiempo futuro, dice que vinieron ellos y fueron separados del huerto del Edén. Fueron sacados de tal manera que cuando ellos fueron sacados, dice la Biblia, que vino Dios y puso 2 ángeles ahí con espada de fuego para que ellos no volvieran a entrar al huerto. Pero desde ese momento el hombre tuvo que ser separado del huerto, de la comunión directa que tenía con Dios, y desde ese momento ellos pasaron a ser mortales, de tal manera que dice que les nació Caín y les nació Abel, y dice la Biblia que les nacieron hijas también a ellos, pero la Biblia nos relata acerca de que Caín mató a Abel, entonces solo les quedaba un hijo y era Caín, pero dice que en la tercera generación de ellos, dice que les nació un hijo, y este hijo se llamaba Set. Y dice que este hijo, dice que a este hijo le nació un hijo llamado Enos. Prácticamente estamos hablando que era nieto de Adán y Eva. Entonces a este Set le nació un hijo llamado Enos. Y la Biblia es bien clara en decirnos que desde el tiempo que Enos nació, dice que los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Miren lo interesante, hace unos días pasados, hablaba Dios me había dado una palabra acerca de cuando Dios visita las generaciones. Entonces, y en eso yo explicaba acerca de cómo Dios ha visitado en las diferentes generaciones hombres que le crean a Él, hombres a los cuales Él se ha revelado, y entonces, y lo ha hecho en todas las generaciones. Entonces, pero en este caso, dice que a Set le nació un hijo llamado Enos, y Enos dice que cuando él nació, dice que los hombres comenzaron a invocar a Jehová. Miren lo interesante, porque
invocar, dice en la Biblia, la palabra hebrea para invocar significa invocar o clamar. Y la palabra griega significa invocar a una persona y llamarla por su nombre. Entonces, esta palabra de invocar es bien interesante porque hay un personaje en la Biblia que a mí es una de las personas que me impacta, y yo desde el momento que yo lo comencé a leer y como lo comencé a estudiar me impactó mucho, y es la historia de Jabes de Galaad. No sé si usted lo ha estudiado, lo invito para que lo estudie. Jabes de Galaad es un personaje, solo son 2 textos que se encuentran en la Biblia, en Primera de Crónicas. Solo son 2 textos que se encuentran, pero lo interesante y el mensaje que este hombre nos deja, porque dice en Primera de Crónicas capítulo 4 versículo 10, dice, e invocó Jabes, dice, al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal, para que no me dañe, y le otorgó Dios lo que pidió. Miren lo importante que significa el invocar a Dios, porque el invocar a Dios y dice y llamarlo por su nombre, o sea, no es cualquier Dios. Dios tiene un nombre al cual nosotros lo conocemos por Jehová. Dice que él invocó a Jehová. Entonces hay otra palabra que dice, me invocarás en angustia y yo te responderé. Entonces, miramos que cómo Dios vino revelándose a los hombres para que estos hombres comenzaran a invocarlo a él. Entonces, Génesis capítulo 8 y versículos 20 y 21 dice que también se reveló a Noé. Cuando usted lee a Noé, dice que Noé, dice que fue el único en medio de esa generación que fue hallado delante de Dios justo. Y no solamente justo, sino que dice que caminó. Y no solamente caminó, sino que dice que le creyó a Dios. Porque Dios dice que le advirtió de cosas que aún no se veían. Y en esas cosas fue cuando le dijo que iba a descender un diluvio. Y entonces Noé dice que fue justo delante de Dios y le creyó. Por lo cual dice en Génesis capítulo 8 y versículo 20, dice, y edificó Noé un altar. Esto fue después de que se había habido el cataclismo, la inundación de la tierra. Dice que cuando ya las aguas habían bajado, dice que Noé salió del arca. Y entonces dice que Noé edificó un altar a Jehová, dice. Y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. Es bien interesante cuando nosotros oímos mencionar la palabra altar, porque la palabra altar nos habla de comunicación, de oración, de clamor hacia Dios. Entonces la palabra altar, cada vez que mencionamos la palabra de altar, es porque alguien está allí dando una ofrenda, orando hacia Dios. Entonces por eso la palabra altar es bien interesante, porque dice, y ofreció holocaustos en el altar. Y mire lo interesante, dice, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mire lo interesante cuando nosotros vamos a un altar delante de Dios y clamamos misericordia. Dios lo que hace es que te escucha a ti, te escucha a mí. Entonces, cuando nosotros llegamos con un corazón contrito y humillado, dice la palabra de Dios, a ese corazón no desprecia a Dios. Amén. Entonces,
si seguimos hablando, nos vamos a seguir encontrando acerca también de otro personaje que es Abraham. Abraham de igual manera hizo un altar a Jehová, y esto lo podemos ver en Génesis capítulo 12, versículo 7, dice, y apareció Jehová a Abraham, porque todavía no se llamaba Abraham, dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová que le había aparecido. Luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó ahí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y también lo podemos ver con Jacob. Con Jacob también lo podemos ver, porque dice que Jacob también dice que levantó un altar. Y esto está en Génesis 35:1, donde Dios le dijo así: dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel, y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Mire qué maravilloso es la palabra de Dios. Ahora podemos ver la importancia de la oración. ¿Sabe por qué? En la oración también hay revelación. Mire lo que dice Jeremías 33, versículo 3. Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así es que si nosotros estamos pasando un momento difícil, que no entendemos, que no sabemos cómo salir, que no sabemos cómo enfrentar esa situación, lo que nosotros tenemos que hacer como hijos de Dios, dice, es clamarle a Él. Y dice, y Él dice, nos responderá. Y dice, y nos enseñará cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces es necesario que como hijos de Dios nosotros vayamos delante de Dios, clamemos y clamemos a Él, porque Él nos va a responder y nos va a enseñar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahí donde usted se encuentra, levante sus manos y diga gloria a Dios. Si esta palabra es para usted y si esta palabra está llegando a su corazón, diga gloria a Dios y levante sus manos y dígale, habla Señor a mi vida, que tu siervo escucha, así como dijo Samuel. Todos los hombres que hemos visto, ellos de alguna manera se fueron enseñados por Dios para que ellos pudieran invocar el nombre de Jehová, el yo soy. En los tiempos de Jesús, Él llamó a 12 discípulos para enseñarles, y una de las frases favoritas de mi vida es cuando ellos le dicen a Jesús, enséñanos a orar. Me impactaba mucho este tema que tocaba nuestro pastor hermano Nando en los días pasados. Él tocaba este tema acerca de las voluntades de Dios. Y una de las voluntades de Dios es que los discípulos, dice que se acercan a Jesús. ¿Y sabe por qué se acercan a Jesús? Y esto lo podemos ver en Lucas. En Lucas capítulo 11. Dice, y aconteció que estaba Jesús, dice, orando en un lugar, y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Mire la importancia de que nosotros aprendamos a orar, pero más que aprender a orar, nosotros tenemos que ser un ejemplo, o otros nos tienen que enseñar, o que otros tienen que ser un ejemplo para nosotros. Entonces Jesús en ese momento dice que aún todavía no les había dicho cómo hacerlo, pero dice que Juan dice que lo hacía. Ellos ya tenían un ejemplo, porque ellos se acercan diciéndole, dice, y le dijo, aconteció que estando Jesús orando en un lugar y terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. O sea, lo importante es que Jesús les enseñaba con el ejemplo a ellos. Entonces ellos, cuando vieron
que él oraba, entonces dijeron, es necesario que él nos enseñe, así como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces viene él y le dice en el versículo 2, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro, esto es en Lucas capítulo 1, versículo 2, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Mire qué precioso lo que Dios nos enseña en su palabra. Ahora vamos a pasar al espacio del ayuno. Hemos visto cómo Jesús, como Juan, fueron ejemplo para sus discípulos. Vamos a ver cómo aquí Jesús era un ejemplo para ellos, y los discípulos cuando lo vieron, dice que ellos le dijeron, enséñanos a orar. Entonces, podemos decir que si nosotros practicamos la oración, podemos llegar, si nosotros le pedimos la guianza a Dios, podemos llegar y perfeccionar una oración, si se puede hacer así, si se pudiera decir así, perfeccionar, porque de eso nos llama la atención, porque Jesús dice en su palabra, que dice que Dios habla en su palabra que nuestra perfección dice que es como la luz de la aurora. O sea que a veces nosotros cuando venimos al Evangelio comenzamos no sabiendo casi nada, pero desde el momento que nosotros comenzamos a caminar, nos comienzan a enseñar, nos comienzan a adoctrinar, nos comienzan a decir cómo leer la palabra, cómo debemos orar, pero ya la práctica ya la hacemos nosotros. Nos pueden enseñar cómo hacerlo, pero si nosotros no practicamos, eso significa que no vamos a perfeccionarnos, y para perfeccionar tenemos que practicarlo. Espero que tanto usted y yo estemos practicando la oración y siendo ejemplos para otros, para que otros quieran ser también y buscar a Dios en este sentido de la oración. Espero que usted me esté entendiendo donde me esté viendo, escuchando. Espero que Dios esté revelándole por el Espíritu y le esté dando entendimiento a su corazón. Vamos a hablar en esta parte, en los minutos que nos restan, vamos a hablar acerca del ayuno. Y una pregunta que yo hallaba es, ¿el ayuno es para el tiempo de hoy? ¿Usted qué dice? ¿Es para el tiempo de hoy? ¿Qué tanto nosotros practicamos el ayuno? Mire, esto es algo un poquito controversial hablarlo. ¿Sabe por qué? Porque muchos podrían decir, yo no tengo necesidad de ayunar, no tengo necesidad de orar, yo sé que Dios en el momento que yo de repente hablo con Él me escucha, Él me oye, Él me atiende. Pero, ¿es el ayuno para este tiempo? ¿Qué tanto lo podemos practicar? ¿Qué tanto nosotros podemos hallar en el ayuno? ¿Es beneficioso? ¿No es beneficioso? No sé cómo usted lo practica, si lo hace o no lo hace, porque realmente el ayuno es una bendición para aquellas personas que lo practican. Amén. Él dice, el ayuno ha sido practicado por los judíos, por la Iglesia Católica, por el Islam, y también ha sido practicado tanto como de una buena forma y también de una mala forma. O sea, ¿qué podemos hablar? Hay personas que practican el ayuno y hay muchas formas como practicarlo. Pero yo lo que quiero enfocar es cómo es el ayuno y cómo lo podemos hacer. Porque fíjense que muchos practican el ayuno, por lo menos la Iglesia Católica lo practica, por lo menos el Islam lo practica de un mes.
También lo practican las personas a veces por salud, lo practican también. Entonces, no necesariamente una persona tiene que ser cristiana, por decirlo así, para que practique un ayuno, porque una persona puede ser cristiana, no puede ser cristiana y practica el ayuno. Entonces, es como aquella persona también que practica el ofrendar. Entonces, pero mire, hay una forma correcta de ayunar y hay una forma incorrecta de ayunar también. ¿Y por qué le digo esto? Y usted mira, pues bueno, pero ¿cuál es la forma incorrecta? Déjeme decirle que en el libro de los Hechos hay una forma incorrecta en que unos hombres ayunaron. ¿Y sabe por qué fue incorrecta la forma en que estos hombres ayunaron? Y esto lo podemos ver en Hechos capítulo 23 y versículo 12 y 14. Dice que estos hombres querían matar a Pablo. ¿Por qué querían matar a Pablo? ¿Se recuerda quién era el apóstol Pablo? El apóstol Pablo era aquel hombre que confrontaba con la verdad al pueblo. Confrontaba con la verdad de una manera que los hombres se quedaban atónitos, porque Dios le dio tal revelación a este hombre que su palabra era veraz delante de aquella generación que le tocó vivir a Pablo. Y sabe que unos hombres se levantaron, pero mire, estos hombres dice que se levantaron y se unieron, no para hacer algo bueno, sino para hacer algo malo. Fíjese que dice acá, en el versículo 12 de capítulo 23 de Hechos, si usted me sigue en la palabra, dice, venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición. Escuche bien. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Mire cómo ellos se unieron. Dice, eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales, dice, fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. O sea que podemos ver que hay una forma correcta de hacer un ayuno y hay una forma incorrecta de hacer ayuno también. Entonces, podemos ver que lo importante acá es ¿qué nos mueve a ayunar? Y esta es una pregunta bien importante. ¿Qué nos mueve a ayunar y cuáles son nuestras intenciones al hacerlo? Porque lo que leeremos a continuación acerca de lo que los fariseos hacían era contrario a lo que Jesús pensaba en ese momento, porque los fariseos justificaban su ayuno como acto de buenas obras y eran hipócritas porque menospreciaban a otros. Podemos ver en Lucas capítulo 18 versículo 10, se recuerda este pasaje muy conocido donde Jesús relata esta historia. Dice, dos hombres, dice, subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano, dice. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, dice. Y ayunó, dice, y ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano, mas el publicano, dice, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, dice, diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Entonces, cuando nosotros practicamos el ayuno, debemos de ver con qué intención lo hacemos. Porque muchas veces el practicar el ayuno nos puede llevar, si no controlamos nuestro carácter
Y aquí es bien interesante que yo siempre me gusta tocar el tema del carácter, porque el carácter es tan importante en nuestras vidas, porque podemos tener muchos dones, podemos tener dones, podemos ser usados de muchas maneras. Y mire, y esto es bien importante verlo, porque uno puede ver a muchos hombres y a muchas mujeres llenas de dones de parte de Dios, pero cuando usted ve el carácter de esta persona, es totalmente contrario a los dones que a veces ella maneja de parte de Dios, porque muchas veces construimos con esta mano, pero con la izquierda nosotros destruimos lo que construimos con esta. Y es por falta de carácter, de que no logramos controlar nuestras emociones y entonces terminamos haciendo lo contrario. Dice que este hombre era tan tremenda su comparación que tenía con la persona, con el publicano, de que dice que orado y puesto en pie junto a él. Dice que el publicano estaba postrado, pero él dice que estaba parado. Y dice que cada vez que él mencionaba una palabra, dice que el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera, diciendo: te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, y lo señalaba. Entonces, como decía hace unos minutos anteriormente, ¿con qué intención nosotros a veces oramos? Si es que tenemos la costumbre y la práctica de ayunar delante de Dios. ¿Cuál es la intención que nos mueve? A veces podemos hacer un ayuno egoísta, de decir: es que yo ayuno tantas veces por semana y yo lo hago muchas veces por semana. Y podemos tal vez toparnos con algún hermano que el hermano ni siquiera sabe qué es un ayuno, por decirlo así. Quizás lleva 1 año, 2 años, 3 años ni siquiera de ayunar, ni de hacer ni un ayuno. Entonces, cada vez que nosotros nos topamos, entonces si no tenemos cuidado, podemos menospreciar al hermano porque él no practica un ayuno y porque nosotros sí lo practicamos. Entonces, amados hermanos, tenemos que ser bien precavidos y de saber manejar nuestras emociones, porque podemos cometer muchos errores. Y déjeme decirle que muchos hombres a veces desearían ser como usted, y muchos no desearían ser como usted, porque nuestro ejemplo es muy malo delante de ellos y también delante de Dios. Entonces, ahí tuvimos el ejemplo de el fariseo con el publicano. Él ayunaba 2 veces por semana y eso ya lo justificaba a él. Él ofrendaba y diezmaba de todo y eso lo justificaba a él. Déjeme decirle, hermano, que por buenas obras nadie se podrá ser salvo. Nadie se podrá justificar por sus buenas obras, si no es por la misericordia de Dios. Y que si nosotros no acudimos a la misericordia de Dios, nadie podrá ser justificado por sus buenas obras. Antes seamos justificados delante de Dios por su gracia, por su perdón, por su misericordia, por su favor que cada día nos muestra. Y dice su palabra que al que se humilla, Dios lo exalta, mas al que se exalta, Dios lo humilla. Entonces prefiramos mejor humillarnos delante de Él para que Él nos pueda exaltar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya donde quiera que usted esté? Le bendecimos en el nombre de Jesús. Y hoy quiero hablar acerca de Isaías. Isaías confrontó la mala forma de ayunar del pueblo de Israel. Porque Israel ayunaba de una forma hipócrita, como ya lo vimos con el fariseo, como ya lo vimos como él llegó y se presentó delante del publicano. Así, hacía muchos años atrás, Isaías había confrontado al pueblo de Israel, que debía de cambiar su forma
de cómo hacer el ayuno. Que debía de cambiarlo porque no era la forma correcta como el pueblo de Israel lo hacía. Y esto lo podemos ver en Isaías 58, versículo 1. Dice el verdadero ayuno, y debemos entender que aparte de practicar el ayuno es tener una buena conciencia y un corazón agradecido delante de Dios. Dice el Isaías 58, 1 en adelante, dice: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob. ¿Qué le estaba anunciando Isaías a la casa de Israel? Dice, su rebelión. Se habían rebelado delante de Dios y aún así practicaban el ayuno. Dice que me buscan, dice, cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia. Y estas palabras, nótelo bien, lo dice en un signo de interrogación. Dice, porque dice que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Versículo 3 dice, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, signo de interrogación. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Esto era parte de lo que ellos hacían en el tiempo en que ellos ayunaban. Dice, he aquí para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. Mire para qué ellos ayunaban. Muchas veces yo le digo, tenemos que tener el cuidado de cómo nosotros ayunamos. Así como el fariseo ayunó, así como el fariseo humilló al publicano, así dice que ellos mismos hacían. Dice, he aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. Dice, no ayunéis como hoy, dice, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Este tal, dice, el ayuno que yo escogí. Este es el ayuno que Dios, dice, escoge. Dice, que de día aflija el hombre, dice, su alma, que incline su cabeza como junco. Este es el ayuno que ellos habían escogido. No era el ayuno que Dios dice, pero ellos decían, este es el ayuno que Dios ha escogido. Dice, es tal el ayuno que yo escogí, dice, que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y que haga cama de silicio y de ceniza, y llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. Versículo 6 dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces, dicen, nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Versículo 9, entonces dice, invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitárete en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos, dice, edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos,
restaurador de calzadas para habitar. Este es el ayuno que Dios quiere que su pueblo haga hoy en este tiempo. Amado hermano y hermana que me escuchas, y amigo que me puedas estar viendo en este momento, necesario es que nosotros cambiemos nuestra forma de cómo estamos actuando. Podemos estar actuando hipócritamente como el fariseo en nuestra forma, como hacemos en nuestro ayuno. Si nuestro ayuno es para menospreciar a otro, estamos mal. Isaías nos enseña que el ayuno que Dios quiere que hagamos es aquel ayuno que edifica a otro. Es aquel ayuno que ayuda a otro. Y dice que no demudemos, cuando vinemos, dice que no demudemos nuestro rostro, como ellos dice que lo hacían. Es necesario que nosotros entendamos que es necesario cambiar lo que hemos estado haciendo por tiempo quizás. Si tú no ayunas, pídele a Dios que te revele, porque más que una imposición de un ayuno, es un agradecimiento delante de Dios. Y leamos lo que dice una pregunta que a Jesús le hicieron en Mateo 9, 14 y 15. Mateo capítulo 9, 14 y 15. Si usted me acompaña a esta lectura, dice, entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. En la historia bíblica nosotros vemos como Esther, como un Daniel, como Esdras y como el rey David, ellos ayunaron. Vemos también como Jesús, él ayunó. Vemos como él se humilló. Él se despojó de toda su gloria y se volvió un hombre para que enseñarnos con su ejemplo. Jesús nos enseñó con su ejemplo, les enseñó a sus discípulos con su ejemplo. Y él les dijo en ese momento, cuando ellos le hicieron esta pregunta, él les dice, ¿podrán? Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Y él les respondió, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Jesús murió, Jesús resucitó y fue llevado a la diestra del Padre. Pero dice que él mandó y él dijo, no os dejaré huérfanos. No os dejaré huérfanos, les mandaré un consolador. Entonces, porque él tenía que mandar al consolador, y desde ese momento, la forma cambió. Ahora el ayuno ya no era una forma rústica como los fariseos lo hacían, para contiendas, para menospreciar a otro, sino que ahora, venido el Espíritu Santo, dice que el Espíritu Santo nos tenía que llevar a toda verdad y a toda justicia. Él dijo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Juan capítulo 14, versículo 18. Juan capítulo 16, versículo 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad,
porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Desde el momento que el Espíritu Santo vino, cambió toda aquella forma incorrecta que se había hecho en los tiempos anteriores. Ahora tenemos a un Espíritu Santo dentro de nosotros. Y el Espíritu Santo nos lleva a una comunión con Dios. Y el Espíritu Santo nos inquieta a que tanto usted y yo podamos ayunar. Pero ahora ya no lo hacemos de una forma, y espero esto en Dios, que usted esté haciendo esto. Y como dijo nuestro pastor hermano Nando hace un tiempo pasado, que el tiempo de un ayuno no sea un tiempo de sufrimiento, sino que sea un tiempo de comunión, donde usted pueda deleitarse delante de Dios cuando usted decida hacer un ayuno delante de Dios. El Espíritu Santo vino a darnos una nueva forma, porque dice al final de Mateo 9:16, dice, porque nadie pone un remiendo nuevo sobre una tela vieja, ni nadie echa, dice, un vino nuevo en un odre viejo, porque se rompe. Era necesario que el Espíritu Santo viniera para que nos enseñara, para que nos enterneciera y para que nos condujera a un ayuno agradable delante de Dios. Es tiempo de que usted y yo comencemos a practicar el ayuno. No por una imposición, no porque usted tenga que hacerlo o porque tenga que aguantar hambre, porque muchos dicen, es que si yo hago ayuno voy a aguantar hambre. No. Cuando usted tiene una entrega, esa entrega se vuelve dulce delante de Dios. Esa entrega se vuelve preciosa delante de Dios. Y el tiempo que usted decide ayunar, en vez de sufrirlo, lo goza delante de Dios. Y cuando usted termina un ayuno, usted termina agradecido delante de Dios, porque ha pasado un momento de comunión con Dios. Y aparte de eso, cuando ayune, también vea si hay necesidades de dar una palabra de aliento a quien la necesite, de llevarle una palabra de consolación, una palabra de fortaleza a alguien. Y si puede, también ayúdelo de una forma que aquella persona no solamente vea a usted un cristiano acostumbrado a una vida tal vez que ha dado mal ejemplo, sino que con esa entrega usted delante de Dios, usted pueda convencer a otros. Usted pueda convencer a otros por su forma de actuar. Yo quiero que hoy usted ore conmigo y le pidamos al Señor que podamos ser diferentes en este tiempo y de aquí en adelante. Espero que el Señor traiga a su corazón el querer como el hacer según su voluntad. Y que hoy de aquí en adelante usted pueda decidirse a buscarle en oración y a buscar en ayuno, que es un tiempo de comunión con Dios, un tiempo especial, porque ahora tenemos al Espíritu Santo que dice que Él clama delante de Dios por nuestras necesidades. Yo voy a orar en este momento, usted ahí donde esté, acompáñeme, diciendo en este momento, Padre, en el nombre de Jesús, hoy vengo delante de ti en este momento, vengo pidiéndote que por tu Espíritu en este tiempo, tú me puedas ayudar, para que yo en este tiempo, yo pueda tener un momento de comunión en oración, y pueda tener un momento de comunión en un ayuno. Ayúdame a practicar y a buscarte en oración y en ayuno.
Ayúdame a practicar y a tener esa comunión. Y ya no solamente ver que el ayuno sea solamente aguantar hambre, sino que en ese momento y espacio que pueda apartar a ti, yo pueda deleitarme en tu presencia, pueda adorarte, así como la iglesia de los Hechos en el capítulo 13, dice que ellos ministraban al Señor, adoraban al Señor y glorificaban al Señor en ayuno y oración. Yo quiero que cada vez que participes de un ayuno y una oración, sea un deleite para ti. Ya no una obligación, sino que sea un deleite para ti. Yo te bendigo en el nombre de Jesús, donde quiera que estés en este momento, donde quiera que tú nos hayas oído, nos hayas visto, yo te bendigo y declaro paz sobre tu vida, en el nombre poderoso de Jesús. Y hoy quiero hacer una oración final. Yo sé que hay amigos que nos están viendo, donde quiera que usted, hermano, nos ayude a compartir este video. Yo sé que hay amigos que lo van a ver y yo quiero hacerles un llamado a los amigos que nos están viendo en este momento. Hoy es el tiempo de buscar a Dios. Hoy es el tiempo de venir delante de Dios. Hoy es el tiempo de buscarlo, porque el día de mañana tú no sabes si puedes vivir. Nadie te garantiza que el día de mañana puedas vivir. Ni yo tengo la vida garantizada para el día de mañana. Pero sé que tengo un Cristo poderoso, que Él me ha salvado. Y también como a mí me ha salvado, también te puede salvar a ti. Tú que has tenido problemas, tú que has tenido dificultades, tú que estás viviendo una vida que no le agrada a Dios, ven a los pies de Jesús en este momento. Te hago la invitación donde quiera que estés. Dice la palabra que si confesares con tu boca a Jesús serás salvo. Así es que voy a orar por ti donde quiera que estés. En el nombre poderoso de Jesús, repite esta oración conmigo. Señor Jesús, hoy vengo delante de ti, arrepentido de mis pecados y de mi mala vida que he tenido. Hoy te reconozco como mi Salvador y quiero que me perdones y quiero que me inscribas en el libro de la vida. De que si mañana muero o estos días muero, yo voy al cielo contigo. Y quiero también que te reveles a mi familia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración, donde quiera que me hayas visto y escuchado, Dios vendrá a ti, el Espíritu Santo vendrá a ti y te comenzará a enseñar una vida mejor y te enseñará un nuevo camino. Bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.